he pedido un pequeño favor a Marcelo. Aprovecho para expresar el gozo que tengo de otra vez estar con vosotros el domingo y de ver algunas caras que normalmente no vemos. Ya el domingo pasado pudimos ver a José María y Eva y Juan, que están con nosotros. Hoy también vemos a Abel, Rafi. Me acordaba, pero no te creas, no te creas. Hoy quisiera comenzar el mensaje con una ilustración que a lo mejor perderé a algunos amigos. Me he traído esto de mi casa. Deciros que la que tenía antes se rompió, yo no la rompí. Pero me enfadé con la anterior que tenía porque me dijo una vez que estaba obeso. Entonces, vaya, me va a dejar mal. Está empezando a funcionar, tengo que dejarle unos segundos. ...81. ¿Alguien quiere ser el siguiente? No vale los jóvenes delgaditos o los mayores delgaditos. No, ¿alguien quiere ser el siguiente? Por eso, Antonio, por eso no vale. Miguel Ángel, ¿quieres? No, es igual, muchas gracias. Por eso he dicho que hoy igual perdería algunos amigos. Pero, no, es igual, muchas gracias. No te preocupes, no. Que te enseñaré yo lo que te... Que no. Muchas gracias. Quería ponerlo como una ilustración de que la balanza no miente. De hecho, es que el símbolo de la justicia, sabéis que es una mujer con una balanza en la mano y tiene los ojos tapados, porque en teoría la justicia no tiene respeto de a quién ejerce la justicia. Y entonces emite un veredicto, sea quien sea. El Señor no está ciego precisamente, sino como leeremos en Apocalipsis capítulo 1, el Señor Jesucristo dice que sus ojos son como llama de fuego. Eso quiere decir que ve lo interior de nuestro ser tal como somos. Si pusiéramos una balanza en este año pasado, que hoy termina, nosotros nos hablaríamos con delicadeza, ¿no? Bueno, el año que viene va a ir mejor. ¿Quieres aprender inglés? No te preocupes, ánimo, el año que viene puedes. ¿Quieres bajar peso? ¿Quieres hacer deporte? No te preocupes, ánimo. Aún en cosas espirituales diríamos, mira hermano, ánimo, sigue adelante, el Señor te ayudará, ten paciencia. Pero ¿no creéis que a veces, como dice la Escritura, fieles son las heridas del amigo? Porque cuando un amigo te dice, Manuel, en esto te has equivocado. A lo mejor no te puede decir con esa contundencia, porque nosotros también vemos las cosas según nuestro prisma, ¿no? Pero a lo mejor un amigo muy querido te puede decir, mira, a lo mejor me equivoco, pero la decisión que has tomado me parece que te conduce más lejos del Señor que no cerca del Señor. Y ese veredicto, si es de un amigo en el Señor, es una ayuda. Es como dos hachas, que también está esa figura en el libro de Proverbios, que el amigo al amigo son como dos hachas que se afilan unos a otros y que nos ayudamos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Antes de comenzar y de leer el texto de la Escritura, con esto en mente, la idea de qué es un juez
y de que este año se podría emitir un juicio de cómo lo hemos hecho. Y nos ayudaría nuestro querido Señor, nuestro amante Jesús, aquel que vertió su sangre por nosotros, nos miraría a los ojos y diría: Manuel, esto que has hecho no está bien. Esto otro que has hecho, pues sí. Mira, te he ayudado, has respondido y fíjate qué bendición, pero esto otro todavía lo tienes que mejorar. Nuestras malas reacciones, no existen excusas. Nuestras palabras inapropiadas no existen. Necesitamos afrontar la idea de que nuestro querido y amante Salvador es también nuestro juez. Hoy me preguntaba Marcelo, dice, al mirar el boletín y decir Jesús como juez, me decía, dice, lo que no entiendo muy bien son los interrogantes. Porque hoy día Jesús es nuestro amigo, es nuestro compañero, es nuestro coach, es quien nos anima, quien nos fortalece, quien nos da esperanza, quien nos rescata en nuestros problemas, nos ayuda en nuestra tribulación, y todo eso es absolutamente cierto. Pero dejadme que os enseñe algo que parece que le impactó al apóstol Pablo. En la ciudad de Corinto. Por favor, si podemos ver esas diapositivas. Y lo siento porque me ha parecido que al principio de nuestro culto las letras de las canciones no había algún problema. Hoy hemos tenido dificultades con sonido y con imagen y no sé si tendremos imagen. ¿Tenemos imagen? Bueno, lo que vamos a ver es en el foro de Corintio. Las ciudades antiguas existía la parte que es portuaria, que es donde había comercio, donde había mucha corrupción, pero luego existía el foro. En el foro de Corinto, en el centro estaba el templo Apolos, estaba allí donde estaban los sacrificios, etcétera, etcétera, y cerca estaba la vía Apia y la otra vía que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Y entonces esto es una calle principal. A nuestras espaldas estaría el templo de Apolos, arriba de todo estaría el templo de Afrodita, donde dicen que había como unas 1000 prostitutas. Curiosamente, y lo trataremos un día, la idolatría del hombre está tan vinculada al desenfreno. Parece que para adorar a Dios tenemos que satisfacer nuestros sentidos, eso es según los paganos. Pero en esta perspectiva, ¿sabéis lo que es ese cuadrado? No sé si se ve bien de ahí del centro. ¿Alguien sabe? Es posible que alguno lo sepáis, ¿no? Ese es donde estaba el trono de Galión. Es una de las joyas que nos ha dejado la arqueología para nosotros. Resulta que cuando Pablo estuvo en Corinto, Pablo predicaba el Evangelio. Estuvo allí como mínimo 18 meses, dice la Escritura. Pero al principio de él llegar allí, los judíos le acusaron como una persona que ocasionaba tumultos, desórdenes y demás, y llevaron a Pablo frente al juez, a Galión. Y Galión se sentaba en ese estrado. Allí estaba su trono, le traían los acusados y entonces en esta ocasión, Hechos capítulo 18, dice Galión a los judíos, dice, mira, estos son cuestiones de vuestra religión, no es de mi incumbencia, así que vosotros veréis cómo lo tratáis. Y no se pronunció, pero ¿sabéis cómo se llamaba cómo se llama? De hecho es que no sé si se ve, la próxima diapositiva, por favor. Es la misma imagen y veis que hay una plaquita. ¿Sabéis lo que dice la plaquita? La plaquita dice Bema. Una de las lecturas que tenemos, vamos a leerlo, Romanos capítulo 14, versículos 9 al 13, que por cierto la epístola a los romanos está escrita desde Corinto. Romanos capítulo 14, versículos del 9 al 13. Bueno, vamos a leer
desde el versículo 8. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y el versículo 12 en particular dice, el 10 dice, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué menosprecias a tu hermano? Y dice, porque todos compareceremos ante el bema de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal o ante el trono donde está Cristo sentado. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. A lo mejor dices, a ver, Manuel, perdona, porque no dice la Escritura, Juan 5:24, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bien, dice, no vendrá a condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero es cierto, no hay ninguna condenación para el creyente. Pero eso no quiere decir que el creyente no vaya a ser evaluado, juzgado. No quiere decir que nosotros no tengamos que dar cuenta a Dios de nuestras vidas. A veces nuestro mundo evangélico ha enfatizado tanto de que tú oras y ya tienes vida eterna, ya tienes libertad. Es como un billete al cielo gratis, como que nos olvidamos de algunos pasajes tan importantes de la Escritura, como Juan capítulo 14 o 15, cuando el Señor dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. El pámpano que no lleva fruto se seca y los recogen y los queman. No está hablando del creyente, está hablando de la persona que ha recibido, el ser humano, que recibe el Evangelio, recibe el don de Dios de Cristo y no hace nada con ello. La parábola de los talentos, o según Lucas, la parábola de las minas, donde el Señor, un hombre noble, reparte a sus siervos diferentes talentos. A uno le da un talento, a otro 2 y a otro 5. Y el que tiene 5, después de un tiempo, vuelve y dice, mira, Señor, me has dado 5 talentos y han producido 5 talentos. Por cierto, un talento son unos 52 kilos de oro. Y había negociado con esos 52 kilos de oro y había producido otros 52. Vino también aquel a quien el Señor le había dado 2 talentos y dice, mira, Señor, 2 talentos me diste, yo te doy otros 2 talentos más. Y el Señor le dice igual que al primero, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero había uno que recibió solo un talento. Nos hace pensar de una persona que ha escuchado el Evangelio, no ha recibido más porque no ha abierto su corazón para más. Y dice, Señor, yo te conocía, que tú eres un Dios severo, que recoges donde no has sembrado, que produces donde no has trabajado, así que yo fui y escondí el talento en tierra. Y el Señor le dice, siervo inútil. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un problema. Tenemos un problema como seres humanos y es que o lo vemos blanco o lo vemos negro. O alguien es nuestro amigo o alguien es nuestro enemigo. O nos dicen palabras buenas porque son nuestros amigos o nos critican porque son nuestros enemigos.
Y entonces el Señor o es un Dios de amor o entonces no lo entendemos. Ese no es un problema nuevo. Sabéis que en los primeros siglos del cristianismo, sobre todo el primero y principios del segundo, los creyentes tuvieron un problema. Y el problema es cómo conciliar el amor, la misericordia de Dios, su longanimidad, su paciencia, con su ira, su justicia, con el Antiguo Testamento. Y tenemos que los paganos ofrecían sus alternativas y decían que Dios era solo espíritu y que toda la carne era mala. Y entonces que de alguna manera habían diferentes grados hasta que llegábamos al ser humano. En el año 140 llega un supuesto cristiano llamado Marción, que lo que hace es decir, mira, el Antiguo Testamento no. Rechaza el Antiguo Testamento, solo acepta el Evangelio de Lucas, porque es muy bueno, es muy bonito el Evangelio de Lucas hacia las mujeres, hacia los hombres, los enfermos, y a las epístolas de Pablo, pero ese Dios del Antiguo Testamento, que es fuego consumidor, ese Dios que es Dios de ira, que humea, que el monte Sinaí tiembla, eso no me gusta. Y fue rechazado como un hereje porque no es cierto. Porque lo que para nosotros es limitado de entender a Dios, o Dios es amor, o Dios es ira, o Dios es justicia. No, son caras de un mismo diamante perfecto, donde la ira de Dios no está contaminada por maldad. La ira o la justicia de Dios no está contaminada como nosotros. Cuando a veces te dicen algo que no es correcto y tú te lo tomas personal como una ofensa propia y sobrereaccionas como algo personal. Dios no es así. Dios es un ser perfecto, santo y puro. Y cuando nosotros pecamos, de la misma naturaleza de Dios, igual que Dios es amor, y Dios dio, cuando nosotros no teníamos nada, cuando éramos pecadores, Dios dio generosamente de sí mismo. Dios no nos ama porque nosotros seamos dignos de ser amados, nos ama porque sale de Él. De la misma manera, cuando nosotros pecamos, produce en Dios un rechazo y una justicia que ha sido ofendida y que tiene que resolverse. Dejarme pues ir a la Escritura y leer dos pasajes donde nos habla de Jesucristo como nuestro juez. Hoy vuelvo a repetir, último día del año, nosotros podemos hacer un balance limitado de cómo nos ha ido. Puedes decir, ay, pues me ha sido de bendición esto, gracias a Dios he podido vencer en esto pues todavía pues igual necesito un poco de ayuda. Pero ¿cómo necesitaríamos que el Señor nos mostrara sinceramente, Señor, cuál es mi condición? Aún como creyente, ya lo sé, soy redimido, pero aún, Señor, ¿cómo ves mi vida para yo poder acercarme más a ti? Porque si no, estamos jugando. Si pretendemos acercarnos a Dios sin que nuestras vidas sean transformadas a su imagen, nos estamos engañando. Pretendemos que por nuestra bondad, sin la comunión con el Señor, sin la oración, sin amar la palabra, pretendemos que solamente por nuestra simpatía vamos a crecer espiritualmente. No. El Señor nos dirá, no es así. Dos pasajes, uno lo hemos leído y el segundo, 1 Corintios capítulo 3. Y después me gustaría meditar estos dos pasajes y preciosas verdades que nos muestran. 1 Corintios capítulo 3. Dice así la Escritura. Hemos visto Corinto. Aquí estaba escribiendo el apóstol Pablo.
Pablo fue a Corinto en su segundo viaje misionero. Como hemos dicho, estuvo como mínimo 1 año y medio. Corinto fue un lugar que después, cuando escribe la epístola en su tercer viaje misionero, justo antes de llegar a Corinto en su siguiente visita, el apóstol Pablo dice que les predicó en ellos con debilidad y muy vulnerable. Pero eso no lo parece. Cuando leemos de Pablo, predica, se convierte en un principal de la sinagoga con toda su casa. Sí, le traen a juicio delante de Galión, pero eso no tiene mayores consecuencias. Y aún el Señor, en medio de todo eso, le dice: Pablo, no temas hablar de mi nombre aquí porque tengo mucho pueblo. Y entonces Pablo predica, es uno de sus centros. Recordemos que en Tesalónica, por ejemplo, estuvo Pablo solamente 3 días de reposo. Concedámosle 1 mes y medio, pero no más. Pero aquí en Corinto el apóstol puso su corazón, como a lo largo de todo el trato de Pablo con Corintios se puede ver. Pablo pone su corazón y sin embargo, la iglesia de Corinto, uno de los problemas que parece tener es que no reconocían a ninguna autoridad. De hecho, es que, así como a los filipenses, el apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los ancianos y diáconos en Filipos, aquí no leemos de ningún anciano o de ningún diácono. ¿Dónde están? Uno dice: yo soy de Pablo. Otro dice: bueno, no está mal Pablo, pero yo soy de Pedro, que Pedro es el principal de los apóstoles de Jerusalén, judío. Otro dice: no, yo soy de Apolos, Apolos el elocuente. El apóstol Pablo escribe: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 3, aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice: yo ciertamente soy de Pablo, otro dice: sois de Apolos, ¿no sois carnales? Cuando nosotros nos medimos por qué líder nos gusta, con quién nos sentimos más identificados, es un error, porque nuestra cabeza es Cristo. Él es, como dice Efesios, Él es quien lo llena todo en todos. Él es nuestro Señor. ¿Quién somos nosotros? Dice el apóstol Pablo: nosotros no somos más que siervos, somos meros canales. Y si te distraes tus ojos de quién es la cabeza, te equivocas. De verdad, pienso que el apóstol Pablo tuvo que sentir, como es evidente en la primera y la segunda epístola a los Corintios, un grado de frustración en esa ciudad que competía en dignidad, en prestigio con la misma Atenas. Unos 75 kilómetros Corinto de Atenas, llenas de esplendor. Corinto no tan cultural, pero muy próspera económicamente y también muy corrompida. Pero a pesar de toda su labor, todo su esfuerzo, dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Pablo puede hablar de su evangelio. Pablo puede hablar de que el Señor apareció a Cefas, apareció a los 12, apareció a más de 500 discípulos y luego, como un abortivo, dice 1 Corintios 15, me apareció a mí. Pablo es consciente de su autoridad apostólica y dice aquí: yo como perito arquitecto, yo sé lo que hago. El Señor me ha hablado. Conozco el Antiguo Testamento profundamente. Como diría 2 Corintios 12, he sido arrebatado al tercer cielo. He podido ver cosas que el hombre no puede ver, cosas que ojo no vio, ni han subido en corazón de hombre. Pero dice: yo puse el fundamento y ahora otro edifica encima. Pablo hizo su obra durante 18 meses, pero después dice: cada uno mire cómo sobreedifica.
Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento no se puede mover. Los apóstoles fueron oficialmente enviados y reconocidos como columnas de la Iglesia. Pero después, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata o piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, la revelará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Este pasaje lo podemos tomar de dos maneras. En primer lugar, lo podemos tomar para los líderes de la Iglesia, para los ancianos, los diáconos, responsables de escuela dominical, líderes de células, cualquier persona que tenéis una responsabilidad en la Iglesia, porque vosotros, y yo me incluyo, estamos sobreedificando en la Iglesia, y nosotros podemos edificar oro, plata y piedras preciosas si trabajamos, si nos esforzamos de acuerdo a lo que Dios nos ha dejado, o si nosotros proponemos nuestras ideas, nuestros propios énfasis, lo que a nosotros nos gusta, en realidad estaremos edificando paja, heno y hojarasca. Dejarme decir que, tristemente, en la historia de la Iglesia, y en la historia de la Iglesia muy reciente, también hemos tenido movimientos como la espuma, como la Coca-Cola, que de repente están en contra de todo, nadie lo hace bien, solo ellos lo hacen bien. Y de repente es como el fizz de la Coca-Cola que sube y después de 10 años nadie se acuerda de ellos. ¿Alguien sabe quiénes son los Jesus Freak? Movimiento de los años 60. Que sí, era tan innovador, yo no entro en juzgar, no lo entro en juzgar, que el Señor me guarde de eso. Pero lo que puedo ver es que después de 10 años no hay una denominación sólida, no hay un número de creyentes que digas, oye, fíjate qué libros han escrito de devoción a Cristo, qué vidas transformadas. No, se diluye. A veces ni siquiera llegan a estar en la presencia del Señor, simplemente el tiempo se encarga de mostrar que realmente no era un fundamento firme. Pero en este pasaje, hermanos, no solamente está hablando a líderes de iglesia, sino que dice 2 veces Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica. Y luego dice, si alguno edifica, la obra de cada uno, sea la que sea. De verdad, me imagino al apóstol Pablo con cierto grado de frustración por esta iglesia de Corinto desordenada, con muchos problemas entre ellos, divisiones, inmoralidades, etcétera, etcétera. Y el apóstol Pablo está escribiéndoles y les dice, mira, yo he hecho mi labor, pero vosotros necesitáis hacer la vuestra. Yo no puedo hacer vuestro trabajo. Cada creyente tiene una relación personal, intransferible, incomunicable con su Señor. Esa relación podemos ayudarnos, podemos animarnos, podemos fortalecernos, pero al fin y al cabo, cada uno de nosotros edifica. Y tú puedes escoger qué es lo que quieres edificar. Si quieres, tenemos la historia de los 3 cerditos, ¿no? Los 3 cerditos que edifican una casa cada uno y uno la edifica de paja, otro de madera y otro de ladrillo. Y el de paja la hace en un momento, termina enseguida, el de madera tarda un poquito más y el de ladrillo, pues qué esfuerzo, qué trabajo. Y entonces luego viene el lobo y ¿qué? Llega a la casa de paja
y sopla y se va a la casa y tiene que correr a la casa de madera. Luego va a la casa de madera el lobo y lo mismo. ¿Y dónde van todos al final? A la casa de piedra. Sabiduría humana del pueblo, de la gente. Como creyentes, el Señor nos dice algo parecido. Tú y yo, ya no como anciano, ya no como diácono, no como responsable de escuela dominical, de jóvenes, ya no como encargado de librería, ya no como encargado de sonido, de audiovisuales, sino tú como creyente, ¿qué estás edificando? ¿Qué has edificado este año? Mira, no es verdad, ayer en Preparados para Servir recordábamos, leíamos un pasaje que decía, encontré algo así, ahora no me acuerdo, no me viene a la mente, pero dice que debajo del sol que todo es vanidad. ¿Qué fruto es el que obtiene el hombre que se afana debajo del sol? Y estábamos hablando de que hay esfuerzos que no se pagan. Llega un momento que esas horas extras, el otro día me enteré por mi yerno, y esto no sé si será para todos, pero parece ser que algunas horas extras en días de fiesta o de Navidad las pueden pagar hasta 3 o 4 veces. Pero llega un momento que ¿de qué sirve el fruto de un trabajo con que el hombre se afana debajo del sol? Y no merece la pena. Hermano, ¿puedes mirar en tu vida este año y decir, hay cosas que he hecho que no sé si han merecido la pena? Sin embargo, si has hecho para el Señor, dice la Escritura que el Señor siempre nos da la victoria y que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una vez oí a una hermana decir, dice, eso de ser pastor, dice, no tiene un salario muy alto, dice, pero tiene una jubilación en el paraíso. Y dice el libro de Daniel que aquellos que enseñan en justicia serán como estrellas en el firmamento. Algo así, no recuerdo las palabras concretas. Pero, hermano, si has servido al Señor, aunque te parezca que has servido de poco, aunque te parezca como el apóstol Pablo, ¿de qué ha servido esos 18 meses de esfuerzo? Él ha puesto el fundamento. Y si esa labor es oro, plata y piedras preciosas, cuando el apóstol Pablo se encuentra con ese Señor de amor que derramó su sangre por nosotros, pero cuyos ojos, como dice Apocalipsis capítulo 1, son llama de fuego, cuando Pablo se encuentre con su Señor, ese trabajo y ese esfuerzo quedará ahí. Y luego, como dice Apocalipsis, seguramente daremos nuestras coronas al Señor porque Él lo merece todo. Él nos ha dado las fuerzas, Él nos ha capacitado, Él nos ha dado el espíritu, el impulso de servirle. Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero aún así, Jesús será nuestro juez. Un segundo pasaje y con este termino, el que hemos leído, Romanos capítulo 8. El contexto aquí es un poquito diferente. Romanos capítulo 14. El contexto aquí es un poquito diferente, pero igualmente apunta a nuestra individualidad, nuestra responsabilidad individual. Capítulo 14 de Romanos lo que habla es de los problemas que había en la Iglesia, sobre todo en sus primeros pasos, donde había creyentes que venían de una fe judía estricta, con un montón de normas de lo que podían y no podían hacer, y otras personas en la Iglesia que venían del paganismo, que no tenían ni la menor idea de las normas judías, y que para ellos lo principal es que se habían arrepentido de sus pecados, sin ninguna duda, pero ellos amaban a Dios y todo lo que hacían lo hacían por amor. Entonces había conflictos. Uno decía que comer carne sacrificada a los ídolos, eso estaba mal, te contaminaba.
El apóstol Pablo decía, no, el ídolo no es nada en el mundo, eso es una debilidad de conciencia. Habían algunos que iban tan lejos que decían, mira, ¿sabes qué? Yo ni como carne, voy a comer solamente legumbres porque no quiero contaminarme. Y el apóstol Pablo decía, no, la santidad no se trata de eso. Un poco más adelante, Romanos 14 dirá, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu. Pero en medio de estas diferencias, de estas pugnas, a veces controversias entre hermanos, es cuando el apóstol Pablo dice, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿Quiénes somos nosotros para evaluar la santidad o no de nuestro hermano? Esto puede darse a engaño. Ciertamente, Mateo capítulo 7, el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida con que juzgáis, seréis juzgados vosotros también. Pero recordemos que 1 Corintios capítulo 2 dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Recordemos también las palabras de nuestro Señor que nos dijo que no juzguéis por las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Recordemos también las palabras del Señor en el mismo capítulo 7 de Mateo que dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, nosotros no estamos llamados a juzgar intenciones, motivación, no estamos llamados a juzgar cosas pequeñas de convicción. Pero si hay pecados, sí. La iglesia de Corintios tenía un fornicario entre ellos y Pablo dice, eso es una vergüenza para vosotros. Ahora, en este caso, eran cuestiones de convicciones. Si habláramos aquí, es bueno tomar una copita de champán esta noche. Algunos me diríais, uy, no, mejor alcohol ni probarlo. Otros diríais, hombre, mientras es equilibrado, ¿vamos a discutir? ¿Es más santo uno que otro? Pues a esto el apóstol Pablo dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto nos apunta otra vez. Hermano, déjame decirte, el estilo de vida que tú tienes, lo tienes que trabajar, forjar tú con el Señor. Puedo decir que a veces me da un poco de tristeza como pastor y como habiendo estado plantando iglesias por muchos años. He visto a veces hermanos que han venido de otros contextos, hermanos que han venido de Rumanía, de Sudamérica, de muchos sitios, rusos, de muchos sitios. Ha habido a veces algún hermano que venía muy dedicado, muy claro en su visión, en su perspectiva por el Señor, y cuando se juntó con quizás no los más piadosos de la iglesia, adoptó costumbres que no eran las más recomendables. Y dices, qué pena, qué pena. Es excusa que los que están a nuestro alrededor hacen esto o hacen aquello. Déjame decirte, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros individualmente. Entonces, ni para condenar, ni para excusarnos, no mires a tu alrededor, mira a tu Señor y a la palabra. Incluso dice al final del capítulo 14 de Romanos, dice, el que obra no en fe, peca. Claro, o sea, ¿sabes tú si, por ejemplo, tomo otra vez la copita de champán? No voy a deciros lo que voy a hacer yo. Pero busca al Señor y busca la palabra y toma tu decisión. Frágualo en oración. Busca al Señor, ten la certeza de tu Dios. Puedes pedir consejo a hermanos que estimes, sabios, que te sean de ayuda en tu vida espiritual. Pero tú y yo tenemos nuestra responsabilidad, porque cada uno de nosotros compareceremos
ante el tribunal de Cristo. Hermanos, termino. ¿Cómo piensas en tu Señor? No seamos tan limitados. Pensemos que nuestro Señor es como un diamante que no existe una comparación en este mundo, pero es un diamante con muchas caras, que cualquiera de sus caras irradia la luz de su perfección y su gloria. Y cuando el Señor ama con tal intensidad que no podemos comprenderlo. Pero cuando el Señor te mira y me mira, discierne también nuestro corazón hasta puntos que nosotros no entendemos. No te pido que vivas una vida lúgubre, siempre pensando que Dios te juzga, porque eso no es. La Escritura dice, gozaos. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero nuestro gozo no es relativismo. Nuestro gozo no es meter la suciedad debajo de la alfombra. Nuestro gozo es que estas cosas os escribo, dice el apóstol Juan, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué hermoso es la transparencia. Me encanta esa frase. He empezado con esa frase y termino con esa frase. El Señor, después de que Pedro le negara 3 veces, le dice, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, te amo. 2 palabras diferentes, pero bueno, segunda vez, Señor, o sea, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Señor, sí, te amo. Y en la 3ª vez el Señor desciende a una palabra más baja de amor. Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro entonces dice, Señor, se entristeció de que le preguntara la 3ª vez. Pero dice, Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Qué momento más de descanso? Así te animo, hermano, hoy, último día del año, ven delante de tu Señor, transparente. Si hay algo que tienes que limpiar, yo también, lo traemos a los pies de la cruz. Cada uno por nosotros. ¿Cómo ha ido tu vida? ¿Qué cosas has hecho que el Señor se agrada? ¿Qué cosas has hecho que quizás no ha merecido la pena? Venimos transparentes a la presencia del Señor. Señor, henos aquí.